El 5 de noviembre del 2020 tenemos en pantalla a 12 personas, miembros de la clase del curso, Sistema Financiero y Bolsa de Valores. Para el día de hoy, teniendo siempre como mandato el sílabus, tenemos la unidad 1, finalizamos la unidad 1, cumplimos las 4 semanas de la unidad 1. Ya vamos a tener en la unidad 2 bastante material para poder explicar sobre detalladamente ya operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Lima. La unidad 2 se centra básicamente en todo lo que son los instrumentos de negociación. Por eso es que no hemos tocado a nivel solamente general estos dos temas, mecanismos e instrumentos. Pero igual nos toca terminar esta semana. Para el día de hoy hemos traído, vamos a hacer primero el repaso y también lo prometido que habíamos dicho, sobre todo lo que tenía sobre el tema de la crisis de 1929, que era un hecho histórico, ¿no?, que marcó en el hito de la humanidad, si se puede decir, el mercado moderno, ¿no? Bueno, la clase anterior tocamos un tema bastante sensible que fueron los indicadores, ¿no? Estos indicadores, como vemos aquí, que van marcando a dónde es que va el mundo de la Bolsa de Valores de Lima. En este caso, la Bolsa de Valores de Lima, que es la que a nosotros nos toca estudiar. Pero en el mundo, explicamos también que habían hechos históricos que marcaban las tendencias, ¿no? Por ejemplo, más adelante dijimos por qué el 2007 había este repunte, ¿no?, tan alto de crecimiento en la Bolsa de Valores de Lima. Después de haber tenido unas crisis bastante bajas de inversión, estos inversionistas llegaron y invirtieron el 2007 y siguieron con esa tónica, claro, no a ese nivel, pero ese despunte nunca bajó, como vemos, ¿no? Y decíamos en la clase anterior, ¿por qué? ¿Por qué es que en ciertos momentos y en ciertos años esta bolsa y estos indicadores se marcaban tan positivos? Y ahí hablábamos justamente de los hechos históricos, ¿no? Acá también teníamos una visión que esta es es una fuente de la Bolsa de Valores de Lima, de ahí lo hemos extraído, ¿no? Tenemos las acciones de capital e inversión, por ejemplo, donde es que más invierte, son las operaciones de negociación en la Bolsa de Valores de Lima, es en las compañías mineras. Pero eso hay un porqué, porque nuestro país es un país minero, ¿correcto? De ahí seguidamente están las compañías industriales, seguidamente otras diversas, y finalmente las juniors, ¿no?, que es las de consumo normalmente. Pero ¿por qué es que se centra estas operaciones de negociación en las compañías mineras? Se centra porque nuestro país es un país minero, es un país que tiene muchas minas alrededor de nuestro territorio nacional, que rinden al PBI, al Producto Bruto Interno, que es el total de la producción de un país, y esos ingresos son producidos en su mayoría por la producción la producción minera, ¿no? Dentro de esa producción minera, bueno, no se ha dividido ahí, pero también están los hidrocarburos, que es el gas, ¿no? Entonces hablábamos por qué se repunte esos indicadores, decíamos, ¿no? Bueno, acá habíamos estado viendo en la clase anterior también de que se trataban de los hechos históricos socialmente, económicamente, impactaban en este mercado de valores, ¿no? Habíamos dicho en clases anteriores que el mercado de valores, en este caso sensiblemente la bolsa de valores, es un mercado muy sensible a las dos cosas, ¿no es cierto? Una de ellas era la incertidumbre, ¿no es cierto? La incertidumbre que se creaba en los ambientes políticos, la incertidumbre que se creaba en los ambientes sociales, o sea, temas sociales que impactan
temas ambientales que también impactan. Acordémonos que todas las compañías mineras ahora necesitan dos estudios, el estudio de impacto ambiental y el estudio de impacto de responsabilidad social, ¿no es cierto? Entonces, esos estudios conllevan a que los proyectos sean buenos o malos, ¿no es cierto? Porque ahora se mide así, por el tema ambiental y por el tema de responsabilidad social. Entonces, esas dos tendencias se marca también al mercado de valores, y en este caso a la Bolsa de Valores de Lima. Es muy sensible a esa incertidumbre que se crea y también es sensible al riesgo, ¿no es cierto? Para eso mismo explicamos en clases anteriores que habían evaluadores de riesgo, le llamaban, ¿no? Esos evaluadores de riesgo lo que hacen es medir los riesgos que tienen diferentes tipos de inversiones y te recomiendan a ti, mediante las sociedades agentes de bolsa, que inviertas o no en estas acciones porque son menos riesgosas que otras. Es en concreto. Y decíamos el 2007, ¿por qué, no? ¿Por qué en 2007 había crecido tanto la inversión? Lo que pasa es que acá hubo un suceso, ¿no? A pesar de que después hubo un pánico, ¿no? Que bajó. Miren ustedes acá, por ejemplo, un suceso histórico, se podría llamar así, ¿no? Después de muchas crisis que hubieron antes del 2006, el presidente Alan García asume la presidencia del Perú. Ahí, en ese año, justo, donde finalmente crece la bolsa, ¿no? Un porcentaje bastante alto. Pero eso tiene un significado, ¿no es cierto? Es un tema político que de alguna u otra manera este hombre atrajo estas inversiones, ¿no? Porque él estuvo trabajando a nivel internacional, vivió en Europa, los últimos 10 años exiliado por ahí, porque si no lo metían en la cárcel. Pero igual hizo su campaña por allá, pues, ¿no? Y esas inversiones también estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando él ha llegado al poder, bueno, pues trajo consigo todas esas inversiones también. Además que acordémonos que en esa época, tanto el 2000 al 2005 prácticamente, habíamos viviendo unas crisis políticas terribles, ¿no? El presidente anterior, Fujimori, hubo el ataque terrorista, como vemos acá, en las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y fue un impacto terrible, ¿no? Ah, bueno, Toledo también, ¿no? Y bueno, y aparece Alan García. O sea, él apareció como un salvador, pero en realidad ya, o sea, en ese momento políticamente fue la escena, ¿no? Y entonces hizo subir. Pero eso tenía mucha historia, ¿no? O sea, atrasada, había varias cosas que estaban ahí pendientes. Ok. Sigamos. Pero también dijimos que hubo un bajón, ¿no? En ese, si se puede decir, decenio, ¿no? Porque estamos hablando, mire, del 2000 hasta el 2012 prácticamente, o sea, doceavo. El 2008 hubo un bajón porque hubo un pánico de crisis originada por las caídas históricas en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué pasó? Hubo la burbuja inmobiliaria, ¿no? Hubo un cumplimiento de pagos de crédito subprime norteamericanos donde desprendió unos terribles temores en una crisis hipotecaria, ¿no? Ahí hubo la crisis, el boom, la burbuja inmobiliaria. Ahí hubo esa crisis en 2008, 2007, 2008 y 2008 ¡prum!, bajó. Y la Bolsa de Valores de Lima es sensible a eso, también bajó, ¿no es cierto? El otro bajón que tuvo fue el 2011, cuando eligieron a Ollanta Humala, ¿no? Ahí está, esto políticamente también, o sea, aquí lo que queremos expresar es de que definitivamente, pues, como vemos, la bolsa, este mercado de valores, ya hemos dicho que es sensible a dos cosas. Uno, es sensible a la incertidumbre. Entonces, un cambio político así tan radical, como vemos, el mercado se toca, ¿no? Se toca, se desestabiliza. Y esto es por la incertidumbre que crea, que salga o no, que venga o no, que hará, no hará, ¿no? Después se estabilizó, ¿no? Como vemos, se regresó a sus porcentajes. Pero esto es para que ustedes vean cómo que este mercado. Entonces, en conclusión, en resumen, este mercado se toca, se
se mueve, es muy sensible a dos cosas, a la incertidumbre y al riesgo, que son dos cosas que no se pueden manejar, ¿no? O sea, las evaluadoras de riesgo lo tratan de manejar, pero en realidad es bastante difícil manejarlo. Hay indicadores, pero igual, ¿no? Bueno, decirles que estamos aquí, un poco ubicándonos siempre en el sistema financiero, el mercado de valores, el mercado secundario, bolsa de valores, ¿correcto? Bueno, ya lo habíamos visto que la intermediación directa era con instituciones financieras y la intermediación indirecta, perdón, y la directa era de frente con la bolsa de valores, inversionista, empresa, ¿no? Y ahora aquí les traje algunos indicadores, algunos cuadros, ¿no?, que muestran cómo es que se miden las acciones. Finalmente, ¿qué cosa es la conclusión del resumen de la bolsa de valores? Es un mercado donde se reúnen vendedores, que son los que ofertan, y compradores, que son los que demandan, ¿no? ¿De qué? De valores. Bueno, y acá era un poco recordar qué significa invertir. Es emplear el dinero para obtener un beneficio asumiendo un determinado riesgo. Perdón, acá son las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Por ejemplo, a ver, Inversión y Desarrollo es una sociedad agente de bolsa que es conocida mía. Tuve la oportunidad de conocer a los dueños. Acá, por ejemplo, Scotiabank tiene su sociedad agente de bolsa, como veremos acá. El banco, los bancos, ¿no? A ver acá, el Continental tiene su sociedad agente de bolsa. El grupo, el Credibolsa, sociedad agente de bolsa, o sea, tiene el Citicorp también, eso es de un banco. O sea, como veremos, todos los bancos están acá, ¿no? Todos los bancos, los grandes bancos están acá. Estoy tratando de buscar la empresa donde trabajé, pero ya no existe por lo que estoy viendo. Se llamaba International Brokers y no la veo. Andes Securities, Salfin Capital, Citicorp, Compass Group, Grupo Coril es antiquísimo, Inteligo es de Interbank, Inversión y Desarrollo es un economista amigo de mi padre. Juan Magot, Calpa Security, MGS, Promotores Inversiones Investa, Provalor, Scotiabank, Seminario y Compañía, Cartiza, Solfin, Tradec, GPI, NSF, Larraín, MBA, Lazar. Ya no está es que necesitas bastante capital para poder formar una sociedad agente de bolsa. Vimos, ¿no? No sé en qué capítulo vimos. Como 4 millones de soles, ¿no? De capital. Listo. Ok, sí, también lo vimos, ¿no? Que por cada compra-venta de valores se pagan comisiones. Eso sí, pues, obvio, ¿no? O sea, no es gratis. O sea, tú tienes la sociedad agente de bolsa y la sociedad agente de bolsa te cobra una comisión, ¿sí? Y esa comisión es los porcentajes, ¿no? Pero no solamente es la comisión, sino que acá están todas las comisiones. Comisión de la bolsa de valores, comisión de Cavalli, comisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, comisión sobre las fianzas de garantía, comisión de la liquidación, comisión de la sociedad agente de bolsa. Eso era libre. Ahora ya me parece que se han puesto de acuerdo y los porcentajes son más o menos para todos, ¿no? Y otra cosa, todas estas comisiones están afectadas al impuesto general a las ventas. Ya, entonces no es tan sencillo de decir de que las apps, ¿no? Las apps, para comenzar, tienen un capital bastante fuerte, ¿no? 4 millones de soles, ¿ya? Eso es para comenzar. De ahí tienen que habilitar una oficina que esté súper equipada y tener el software que hemos conversado, ¿no? Es el software que conversamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Las sociedades agentes de bolsas nos representan en la bolsa de valores
para negociar acciones comunes y acciones de inversiones. Y también acciones preferentes. Ya las acciones comunes representan el capital autorizado, suscrito y pagado, ¿no?, de las empresas. Las acciones de inversión fueron creadas en 1977 y participan de las utilidades, pero no tienen derecho a voto en la Junta. Y las acciones preferentes son inversionistas pasivos sin derecho a voto, pero con un derecho preferente en dividendos. O sea que puedes comprar, ¿no? Listo. Bueno, acá hay algunos talleres que da la bolsa, por eso digo yo que vamos a entrar a una cosa ya bastante interesante, ¿no? Ya el segundo módulo, o sea, segunda unidad, ya se vuelve un poco ya... Vamos a ver, por ejemplo, programas para inversionistas. Hay un montón de talleres, ¿no? Voy a traerles un tutorial. La sala esa que ya conseguí a la alumna que me va a conseguir la sala del simulador, que la vamos a ver en algún momento de la semana, o esta o la otra. Esta no, definitivamente, porque recién consiguió la alumna y me tiene que hacer acceder a esa situación, y yo lo que quiero hacer es filmarlo para que ustedes vean cómo es que realmente estos son alumnos de economía, ¿ya? Y esos alumnos de economía, no solamente los alumnos de economía, sino que hay gente que trabaja en bolsa, son los agentes de bolsa, los que negocian, no las sociedades agentes de bolsa, sino tiene un nombre en inglés. Y estos chicos tienen niveles, ¿correcto?, de acceso a poder negociar en bolsa. Y se especializan y siguen este tipo de talleres donde se van especializando y obtienen algunas jerarquías. Entonces, este laboratorio que le llamo yo, que es muy interesante, que yo estuve presente, solo que no pensé que alguna vez iba a enseñar este curso, si no lo hubiera filmado ese día que tuve la oportunidad de estar ahí. Es un laboratorio muy muy interesante, o sea, es un tema lúdico, totalmente pedagógico, que los alumnos entran a hacer las prácticas en ese laboratorio, y él dirige un líder, se llama hay un leader, me parece, en inglés, en lo que ellos hacen una simulación de operaciones de bolsa, ¿no? Es recontra interesante, y están las pantallas prendidas donde se va siguiendo lo que dice la bolsa de valores, ¿no? Entonces es totalmente enriquecedor estar en un laboratorio en donde tú puedas visualizar que están las operaciones de bolsa en marcha, y tú te formas como partícipe de ese suceso, o sea, de ese evento, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahorita somos 17 personas, ¿no?, en la clase. Vamos a continuar para que puedan llegar. Bueno, entonces esto fue un poco lo que hablamos en las clases anteriores, y vamos a hablar, bueno, específicamente ahorita hay un tema que tenemos acá que se llama el esquema de colocación primaria, pero creo que lo vamos a dejar para después porque en realidad ya es bolsa a bolsa. Vamos a hablar sobre la crisis del 29, cómo es que impactó, un tema que quedó pendiente de la primera parte, ¿no? En realidad esto es un hecho histórico, ¿no? A nivel global, a nivel mundial. Se conoce que en 1929 hubo una gran depresión. Una gran depresión, que vamos a tener un video de eso también, ¿no? Ocasionado por un impacto económico y social, ¿no?, de esta crisis económica. Básicamente estaban en guerra o saliendo de la Primera Guerra Mundial, y llegaron a un tema terrible económico, ¿no?, de depresión. Vamos a ver también un video chiquito que tiene que ver con esta gran depresión, donde explica exactamente. Pero yo también para ello quiero decirles que definitivamente una crisis económica ocasiona en la bolsa de valores del mundo, no solamente de un país, caídas estrepitosas, ¿no?, de los precios de las acciones que están en la bolsa, ¿ya? Entonces eso provoca que estos capitales
que siempre están rondando por todo el mundo, que les hablé de los capitales golondrinos, que son aquellos capitales que están en las sociedades económicas que tienen mucha bonanza, ya, económica. Entonces estos capitales golondrinos van yendo por el mundo, que son inversionistas, los ricos más ricos de todos, y van yendo a diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, no sé, pues, Latinoamérica está mal, pero un país, uno de ellos, Perú, tiene muy buen performance económicamente, tiene un PBI positivo. Los estoy hablando antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Y ocasiona de que tenga una política económica estable, ¿no? Y esa política económica estable ocasiona cierto bienestar macroeconómico en el país. No microeconómico, porque eso somos nosotros, los que somos pobres y no sentimos ese crecimiento, nunca lo sentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta siempre plata, todo lo que gastamos no ahorramos porque tenemos que invertir, tenemos que pagar gastos, o sea, no sentimos esa bonanza que siempre nos habla. Pero a nivel macroeconómico de Latinoamérica sí hubo un crecimiento, ¿no? Hace un par de años, hasta el año pasado incluso, fue positivo. El crecimiento fue bueno, entonces esos capitales golondrinos escogieron Perú y vinieron e invirtieron, ¿no? Se van a la bolsa y comienzan a jugar en bolsa, como se llama, ¿no? Entran y comienzan a comprar, a vender, a comprar, a vender, y hacen que de alguna manera esos precios que estaban bajos, en todo caso, o se suban o se nivelen y los productos de inversión se comiencen a negociar entre ellos, ¿ya? Esos capitales golondrinos de repente ya sabían que iba a pasar algo, no sabemos qué, pero iba a pasar algo. ¿Por qué? Porque los capitales, la gente que invierte en bolsa siempre se entera de las cosas antes de. Eso es clásico en bolsa. Porque hemos dicho que este mercado de valores es muy sensible para dos cosas: la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre la crea una mala política económica. La incertidumbre la crea una mala política tributaria. La incertidumbre la crea una pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esa incertidumbre ellos ya lo sabían, pero no sabían qué era la incertidumbre, por qué era la incertidumbre. Por ahí hablaban que la incertidumbre podía ser provocada por un caos tecnológico. Hablaban de un caos político, pero nunca se pensó de que esta situación era una situación de un virus. Se pensó de un virus, pero un virus tecnológico, ¿ya? Entonces, miren ustedes qué diferente, ¿no? Esta situación del mercado de valores es muy sensible. Claro, ganas un montón de plata, eso sí, triplicas tus ahorros, probablemente, pero te corres riesgos de que, imagínate tú, si no estás al día en todo este mercado y si tú tienes todas tus inversiones puestas en acciones, no sé, pues a ver si me ocurre, acciones de lo opuesto a la pandemia, ¿ya? A ver, ¿qué cosa es lo que ha surgido con todo esto? Alcohol, ¿no? ¿Quién podría, todas las empresas de alimentos, Alicorp, ¿no? Alicorp, sus acciones, porque Alicorp también juega en bolsa. A ver, yo compré acciones de Alicorp, no sé, pues a 0.20 o un sol, vamos a ponerle. Y de repente no sabía de todo este problema de la pandemia y de repente, ¡vrum! ¿Qué cosa es lo que se sube en los precios, ¿no? ¿Qué sube? Los alimentos, pues, ¿no? ¿Y qué sube entonces? No solo alimentos, porque Alicorp tiene todo, ¿no? Alicorp tiene alimentos, tiene útiles de limpieza, tiene muchas cosas Alicorp. Entonces, gran negocio si yo compré un sol y de repente en la pandemia se subió a 5 soles y se siguió subiendo 7, 8, 9. ¿No? Entonces yo dije, wow, yo compré a 1. ¿No? O sea, si yo compré 1000 acciones a 1 y de repente veo y está a 8, wow, mi gran inversión. Pero eso también puede pasar lo contrario, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se vino a pique? ¿Qué se vino a pique? Cerraron todas las mineras. Y yo compré un montón de acciones en enero de mineras. Y dije, pucha, ya. Pero como yo soy un rico papá, dije, bueno, ya, y lo dejo, pues, ¿no? No, este mercado no se puede hacer ahí, lo dejo. Este mercado tiene que ser así, diario. Tienes que estar atrás.
Y bien te levantas, prendes tu máquina y comienzas a ver, wow, está subiendo, pum, ¿por qué sube? Pum, 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 ahí te vas monitoreando las acciones, estudiando las acciones. ¿Por qué está subiendo? ¿Qué está pasando? Es bien sensible. No, antes que, o sea, hay muchos inversionistas que, por eso digo yo, todos estos inversionistas que están metidos en bolsa ya sabían que algo iba a pasar, pero no se sabía qué. Entonces comenzaron a vender y a comprar y se estabilizaron, y los capitales golondrinos que estaban ahí no sabían dónde ir, porque todos los mercados estaban iguales, pero el peor que estaba era China y no se sabía por qué. Pensaron estos inversionistas de que el problema que había ¿cómo se llama?, de bloqueos entre China y Estados Unidos, eso estaba provocando que este mercado se estabilice tanto, pero no entendían por qué Estados Unidos se seguía manteniendo y China no. China cayó días antes, ¿no es cierto? Y no sabían por qué. Y no sabían por qué, y no sabían por qué, y no sabían por qué. Y de repente, ya en enero, después del año nuevo, ya se enteraron, ¿no?, de que era porque descubrieron un infectado. Pero ese infectado para ellos era la incertidumbre. Acuérdense que este mercado es sensible a la incertidumbre. Entonces, ese infectado era la incertidumbre para ellos. Entonces de ahí volaron. Salieron esos capitales, ¿no?, de fuera, y se fueron todos a Estados Unidos. Y Europa, dijeron. Latinoamérica también. Pero ¿dónde llegó último la pandemia? El virus. ¿Dónde llegó al final? ¿No? Acá en Latinoamérica. ¿Qué hacen estos inversionistas? Ahora ya con la pandemia, siguieron la ruta del virus, y conforme el virus avanzaba, ellos avanzaban primero. ¿Ya? Así de crudo es este mercado de valores. Hay que tener mucha sangre fría. ¿Ya? Pero vamos a explicar entonces cómo es que entonces es una crisis, ¿no? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? A ver, ¿qué es una crisis? La llamamos crisis económica A, ¿no es cierto? Es un periodo en el cual una economía afronta serias dificultades, yo diría, ¿no?, durante un tiempo bastante largo, con características del sistema económico capitalista. En otras palabras, dice, una crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Eso sería la crisis económica. O sea, momentos difíciles, ¿no? Pero no depresión, sino momentos difíciles. Eso es una crisis. ¿Qué es lo que ya nosotros estamos viviendo? Una depresión, una crisis? Ahora vamos a concluirla, ¿no?, para poder analizar esta crisis del 29 con nuestra crisis que estamos viviendo, que pienso que es una crisis. ¿Qué es una depresión? Se llama depresión económica a la fase subsiguiente a la crisis. O sea, no dejaste de caer, sino que no paraste de caer, sino ¡prum!, seguiste cayendo, ¿no? Y que según la mayoría de las teorías económicas es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta como una disminución de la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y por lo tanto el nivel de consumo. A ver, para todos en clase, ¿qué piensan ustedes en que estamos? ¿Una crisis económica o una depresión? A ver, ¿qué estamos? ¿Una crisis o una depresión? A ver, vamos a poner otra vez la diapositiva, ¿sí? Para que podamos verla. A ver, ¿estamos en una depresión o en una crisis? Bueno, eso va a ser entonces la tarea 4, ¿sí? Que todavía no la dejo, me parece. ¿Estamos en una crisis o en una depresión? ¿En qué estamos? La tarea 4 va a ser esto. ¿Estamos en una crisis o en una depresión? En una crisis, profesora. En una crisis, ¿ya? Claro, todavía estamos atravesando el estado de la pandemia. Ya para el 2021 se proyecta, ¿no?, que va a haber una depresión económica. Ya, muy bien. Eso vamos a analizarlo, ¿no es cierto? La tarea 4 se va a tratar de eso. Estamos en el COVID-19, estamos en el 2020 y estamos
enfrentando una crisis económica, los que digan que es crisis lo sustentan, ¿no es cierto? Así como está acá escrito, y los que digan que es depresión también lo sustentan. Y si no es así, ¿cuándo será la depresión? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque miren ustedes, aquí bien clarito dice, ¿no? A ver. ¿Cuándo será la depresión? Como indica nuestra compañera. Será cuando ya caiga la demanda. Bueno, la demanda ya empezó a caer, ¿no? Empezó a caer porque ya no hay más que ajustar. Ya nos dieron todos los bonos, ya nos dieron todas las suspensiones perfectas, ¿no es cierto? Y ya no hay más que ajustar, ya no hay más que dar. Y no crece la demanda. Profesora, no va a haber empleo. Así es, correcto, esa es la otra faceta, ¿no es cierto? Entonces, en el 2020 fue una gran crisis, ¿no? Una crisis económica, porque todavía hubo subvención del Estado, hubo bonos del Estado de alguna otra manera, hubo la suspensión perfecta, ¿no es cierto? La SUNAT suspendió y el mismo Poder Ejecutivo nos dio facilidades para que las empresas no nos despidieran, ¿sí? Ya, pero en enero del 2021, ¿qué va a pasar? Bueno, ya ahorita ya se soltaron el sector turismo, ¿no? Pero el problema es que no hay demanda, ¿no? O sea, se abrió Machu Picchu, salió en la televisión, hubo montones de cosas. El problema es, están invitando a que vaya gratis la gente, ¿no? Y no van. Eso es que no hay demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El mercado tiene que comenzar a tener demanda. Cuando el mercado tenga esa demanda, ¿no? Esta oferta que está acá va a acoger a este mercado. Entonces va a comenzar a fluir, ¿no? Va a comenzar a fluir. Pero mientras esta demanda no crezca, esta oferta tampoco puede acogerla. Y por lo tanto no va a haber fusión, no va a haber funcionamiento, no va a comenzar a funcionar la máquina. Y lo que dice nuestra amiga, el empleo. El empleo es el trabajo, es el que ocasiona que estos ingresos, ¿no?, suban esa demanda. Porque yo no voy a ir a viajar hasta el Cusco, por ejemplo, si yo no tengo empleo, porque no hay ingresos, ¿no es cierto? Entonces, el próximo año va a depender mucho el comportamiento de este último trimestre, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, todo esto va aliado con el descubrimiento de la vacuna, ¿ya? Ahora, acá en el país estamos un poco entretenidos porque ha salido la difteria, no sé si han escuchado. En Lima han encontrado 5 casos de difteria, ¿ya? Y esta difteria, creo que es una de Trujillo, me parece también. A nivel nacional han lanzado una política de vacunar a todos por difteria, ¿no? Entonces eso un poco que te ha puesto en alerta, porque ahora el problema, van a salir todos a la calle a vacunarse por la difteria bendita, pero el problema va a ser de que si sales mucho, ¿no? O sea, te juntas mucho con otros, te puedes contagiar de COVID, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que lanzar un mensaje, ¿no? Ahí con calma, ¿no? Porque hasta ahorita esa ola, ¿no? Esa ola que dijimos que iba a haber, aparentemente ha sido una olita, ¿no? Porque nos estamos cuidando, ya. Pero ahora esto con la difteria, un poco que la cosa se ha puesto mega complicada, ¿no? Entonces, como vemos, este mercado está todavía inestable, ¿no? O sea, si no hay empleo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay demanda. Y si no hay demanda, esta oferta se queda en oferta, ¿correcto? ¿Y quién va a ir? ¿No? Entonces tiene que haber empleo para que haya ingresos, y estos ingresos provocar la demanda, y esa demanda encajar acá, ¿ya? Entonces eso sería lo que vamos a observar el próximo año, ¿no? Va a depender mucho, definitivamente el 2020 es crisis e inflación, ¿no es cierto?, provocado por la pandemia. Ya. Está parado el 70% de la economía. ¿Por qué digo el 70%? Porque vimos la cantidad de inversiones en mineras, 70 y tanto %, ¿no?
Ya, ¿y por qué está parado? Porque nuestro país es un país minero, están cerradas todas las minas, no estamos produciendo. El Producto Bruto Interno va a ser bajo, o sea, la producción, que el 70% es prácticamente minería y si está cerrado todas las minerías, por conclusión, nuestra producción, nuestro Producto Bruto Interno se está haciendo solamente en el bienes de consumo, o sea, nosotros mismos, retail, comida, alimentos, farmacia, ¿no? Y eso es poco, no es mucho, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, nuestro balance de pagos, ¿no? ¿Qué exportábamos nosotros a grandes cantidades? Minerales, ¿no? Entonces, ¿hay exportación de minerales? No hay exportación de minerales porque no estamos produciendo minerales, ¿correcto? Al no exportar minerales, nuestra balanza de pagos va a estar solamente llena de importaciones. Y sabemos que es una cuenta T, ¿no? Esta balanza de pagos, cuando hay más exportaciones que importaciones, es positiva. En ese caso hay más importaciones que exportaciones, por lo tanto es negativo. También el crecimiento es negativo. Entonces, yo diría que sí es una... Bueno, vamos a concluirlo. Eso es la tarea para... La tarea 4 va a ser esa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La próxima clase lo discutiremos, conversaremos sobre eso. A ver qué pasó, porque... ¿Qué concluimos? Todos. ¿Es una crisis o es una depresión? ¿No? Lo que dice la amiga es su posición, la sustenta y vamos. ¿Ya? Entonces, prepárense porque esa va a ser la cuarta tarea. Entonces, esto es la depresión, ¿no? Bueno, acá el ciclo económico, ¿no? Eso es la actividad económica y el tiempo. El nuevo ciclo económico. Dice, aquí sube, auge, la meseta del auge. De ahí baja la recesión y se convierte en depresión, pero más caída que depresión ya no puede haber, ¿no? De ahí sube otra vez, surge el auge y así, ¿no? Bueno, esto fue la revista Time, en donde anunciaban la gran crisis, ¿no? De 1900, la década de 1930 al 33. Y están comparándolo con la crisis del 2020, o sea, la otra gran depresión, ¿no? Dicen ellos, en conclusión. Pero veamos qué nos dice esta crisis, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la crisis económica del 29? Muy chiquito. Ya. Bueno, primero vamos a hablar sobre un poco los antecedentes, ¿no? Durante esta década del gran crecimiento económico, o sea, antes de 1929, había el desarrollo industrial, ¿no? La economía de Estados Unidos sufrió una profunda crisis, dice, ¿no? En octubre de 1929 quebró la Bolsa de Valores de Nueva York. Y hubo una depresión económica producida por la crisis en la década siguiente, sería conocida como la Gran Depresión. Este periodo fue caracterizado por el desempleo, el cierre de miles de bancos. La crisis afectó de manera diferente al resto del mundo, pero nadie permaneció indiferente. O sea, esta crisis afectó al mundo, no solamente a Nueva York, a Estados Unidos, ¿no? Y durante la década de 1920, la economía de Estados Unidos fue considerada una época de prosperidad, ¿no? En 1920 tenía una ascendencia, como ven ahí. El aumento hasta 1920 tenía una situación buena, de bonanza, pero después comenzó a decaer, ¿no? Y esto se ve reflejado luego de terminó la Primera Guerra Mundial, periodo en el cual se vive un crecimiento permanente asociado a una economía norteamericana, ¿no? La felicidad se manifestaba en el consumo de bienes suntuarios, a los cuales se accedía la mayor parte de la población mediante el crédito. A este periodo se le conoce como los locos años 20, el cual vimos en lecciones anteriores. Claro, en los años 20 apareció el crédito, y el crédito se lo daban a cualquier ciudadano norteamericano, excepto que no fueras sujeto de crédito, pero las evaluaciones eran tan indiscriminadas que se quería hacer ver una realidad que no era, ¿no? Eso es lo que teníamos en los años 20. ¿Y por qué se produce la crisis del 29?
En esta década, debido a la fuerte producción industrial, existe sobreproducción de bienes. Se comenzó a producir cantidad de bienes. Me acuerdo ver una película de Henry Ford, donde fue el pionero, el primer fabricante norteamericano ahí está el modelo Ford, de autos, ¿no? Y hubo una sobreproducción de estos autos, por ejemplo, de varios bienes, y se producen más bienes de lo que se podía vender, ¿no es cierto? Quiere decir que no había mucha demanda, había mucha oferta, pero esa demanda no encajaba, ¿no? Lo anterior ocasiona una baja sostenida de los precios, o deflación se llama, por aumento de la oferta, ¿no? Había una gran oferta. Gran parte de la bonanza económica se sostenía en la especulación financiera, que se desarrollaba en el mercado bursátil, o sea, en el mercado de valores, a través de la venta de acciones de empresas en la bolsa. Se desarrolló un acceso masivo al crédito para promover la compra de productos por parte de los consumidores. Y claro, este acceso masivo al crédito, que era un acceso masivo nuevo en la época de los años 20, ocasionaba que sea como el ícono del capitalismo, ¿no?, norteamericano. Pero abusaron, hicieron uso y abuso de este producto, ¿no? Y eso ocasionó que se diera indiscriminadamente crédito sin tener los fondos necesarios, o sea, cómo devolverlos. Y a fines de la década del 1920 se evidencia estancamiento de algunos sectores productivos, los ferrocarriles y la agricultura, entre otros. El mercado no se encontraba regulado por el Estado, en él solo participaban privados. Claro, antiguamente en 1920 solamente era un mercado netamente capitalista, no había participación del Estado para nada. Venían de la Primera Guerra Mundial. Y en pocos años la sobreproducción empezó a ser un problema porque tenías un montón de cosas que nadie podía comprarlas. Pues la demanda crecía a un ritmo menor que la productividad. Entonces, lo que a partir del año 1926 hicieron muchos industriales para sostener el ritmo de la ganancia fue comprar acciones en bolsa. La buena situación de las empresas y la continua demanda de acciones provocaron un aumento de su precio en la bolsa. Eso incentivó a muchos pequeños inversores a pedir dinero prestado a los bancos para comprar. En octubre de 1929, a raíz de la especulación financiera, se produce la caída de las acciones de bolsa. Lo anterior provocó una corrida bancaria, le llaman. Empresas y personas venden sus acciones y retiran sus ahorros. Esto generó un colapso del sistema económico y impacto financiero, iniciándose la Gran Depresión. Claro, la corrida bancaria hizo de que todos los que habían comprado esas acciones a un precio, las vendieran a un precio mayor en bolsa. Y por otro lado, los ahorros que tenían la gente los comenzaron a retirar. Entonces, en los bancos quedaron sin ahorros y la bolsa quedó sin acciones por comprar. Entonces se creó una gran depresión, porque esta oferta seguía en pie, pero no, la demanda se retrayó a cero, ¿no es cierto? Retiraste ahorros y retiraste demanda. O sea, no había demanda, no había acciones y los ahorros tampoco habían, porque los habías dejado debajo del colchón, por decirte, ¿no? Entonces, esta crisis del mercado de valores, porque es una crisis que se dio en la bolsa de valores de Nueva York, se dieron a fines de octubre del año 1929. Acá está la publicación de la portada del diario del Mail del 25 de octubre de 1929, con el título La caída más grande en la historia de Wall Street, ¿no? Por eso es que cuando ya vayamos, una de las cosas que vamos a ver en el camino es parte de los extractos de la película Wall Street, que yo la voy a poner pero por pedazos, voy a escoger los pedazos de la película y se las voy a ir explicando cómo es que en ciertos momentos de la historia de Wall Street ha podido haber una caída similar, solo que los mismos negociadores y los inversores impidieron que no vuelva a pasar, porque esto fue catastrófico para los Estados Unidos y para el mundo. ¿Ya? Efectos de esta Gran Depresión. De los efectos de esta crisis se sintieron
hasta 1930, imagínate, 10 años, comenzaba la llamada Gran Depresión. En 1933, el 32% de los americanos estadounidenses en edad de trabajar estaban sin trabajo. Miren ustedes las figuras. Nada de trabajo. Miles de bancos habían quebrado y las industrias cerraban por no poder comercializar su producción. La crisis no solo afectó a Estados Unidos, sino que tuvo un profundo impacto en la economía internacional, impactó a todo el mundo, ¿no? El único país que no se vio afectado al no tener un sistema económico capitalista fue Rusia, bueno, la URSS, ¿no? Y el impacto, las repercusiones de la Gran Depresión se dejaron sentir en múltiples ámbitos. Se estancaron las producciones en varios sectores, el cierre y quiebra de varias empresas, industrias, aumento de la pobreza y desigualdad socioeconómica, desarrollo de manifestaciones sociales y movilizaciones obreras, pero ya movilízate igualito te quedas sin chamba, ¿no? Y bueno, esas son cifras de 1925, estas son las cifras y esta es las bolsas, ¿no? Acá tenemos a la bolsa de Estados Unidos, obviamente la más afectada. Estas son la cantidad de desempleados y esto es Reino Unido, Alemania, impactó a nivel mundial, ¿no? Listo, vamos a continuar con este capítulo de la crisis del 29. La crisis del 29 hizo surgir un nuevo sistema económico, porque algo tenía que pasar, no podíamos quedarnos con ese mismo sistema económico donde solamente los mercados capitalistas, o sea, las propiedades privadas, sean los únicos que intervengan en el mercado y ellos marquen la oferta y la demanda, ¿no? Ahí tenía que haber algo más, tenía que existir el Estado, ¿no? Entonces ahí fue donde se crearon sistemas económicos mixtos, ¿no? Hablan de mercados liberales, liberalismo económico, donde planteaban la no intervención del mercado y la participación solo privada por otros sistemas. La crisis provocó un descrédito del sistema capitalista terrible, ¿no? Y su modelo económico, la democracia liberal, lo que permitiría más adelante un ejemplo del triunfo de los nazis, ¿no? Porque ¿ahí qué aparece después de eso? Históricamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1938. Claro, ahí nomás, 1942, ahí cerca, ¿no? A 20 años, ¿no? Menos de 20 años. Ya estábamos en 1933. Ya. Entonces, por eso es que es tan aceptado también el nazismo, ¿no? Por efecto de esta crisis. Porque vieron cómo los capitalistas habían sido prácticamente provocado una crisis mundial por ser solamente pensando en el capitalismo puro, y por eso es que los nazis surgen con otra mentalidad, y bueno, ya demasiado extrema diría yo, y comienzan a surgir ya pensadores. Ahí está, Keynes por ejemplo, ¿no? Surgimiento de políticas económicas distintas al liberalismo clásico, solo capitalismo, basadas en postulados en Keynes, por ejemplo, John Maynard Keynes, donde se produce la intervención y regulación del Estado, ¿no es cierto?, en las economías nacionales. Eso es lo que faltaba, porque lo que se está buscando, decía Keynes, es el estado de bienestar. Y ya después esa política de estado de bienestar, con los años, se convierte en el bien común actual, ¿no?, que es lo que busca. En Estados Unidos se aplica desde 1933 el New Deal, ¿no?, bajo el cual el Estado pone énfasis en las obras públicas, en la expansión del empleo y la regulación del mercado, entre otras medidas. ¿Qué pasó? De que en ese momento hacen entrar al Estado como parte del mercado, que antes no estaba. Entonces el Estado se convierte en un ente regulador de la economía. Aparecen los bancos centrales, similares a lo que hay acá, Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, donde regula el mercado, ¿no? O sea, va a impedir de que vuelva a ser una cosa así. En cierta forma sí, ¿no? Bueno, definitivamente el gran impacto fue que se ocasionó tres modelos, se aparecieron tres modelos, ¿no?, definitivos. El modelo capitalista, que era solamente manejado por actividades privadas o comerciantes privados,
y se regía bajo la oferta y la demanda. No funciona así, no puede funcionar porque entraban finalmente en crisis, como vemos. El modelo mixto, donde participa una economía tanto de privados como también el Estado como tercer miembro. En el modelo comunista, el Estado controla toda la acción económica y no hay participación de privados. ¿Ya? Entonces, como vemos, todo extremo siempre es malo, ¿no? El capitalista falló y lo podemos ver con la crisis del 29 y también con la crisis inmobiliaria de 1900, en el 2006, 2007. Esos dos momentos cruciales. El modelo comunista falló porque ha fallado en URSS, ¿no? Finalmente hubo corrupción y finalmente no pudo todo el Estado manejar solo. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces queda el modelo mixto, donde queda el sistema privado, ofertantes y demandantes, digo yo, por eso primero y segundo participante, ofertantes, demandantes, y como tercero miembro, el Estado. ¿Ya? Entonces así parece que la cosa va funcionando, ¿no? Definitivamente tiene que mantenerse un equilibrio porque los extremos provocan siempre crisis, ¿no? Bueno, ahí la crisis económica mundialmente impactó a todas las economías, creando pobreza, desempleo, y bueno, y después apareció en Alemania que con el nazismo que brotaba por piel, pero era otro efecto lo de Alemania, era otra cosa que había pasado allá, diferente a lo que había pasado en Estados Unidos, pero ellos se vieron fortalecidos por esta crisis, ¿no? Y finalmente, como conclusión, en Estados Unidos se aplicó el modelo keynesiano, ¿no? Del británico John Maynard Keynes. La crisis económica de 1929 y la respuesta de New Deal, ¿no? O sea, de Estados Unidos, en todo caso, que responde, ¿no? En noviembre de 1932 gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt. El tema de su campaña fue el nuevo trato. Esta política económica tuvo dos objetivos, básicamente: reactivar la economía como medio de consumo y de la inversión, y establecer controles bancarios para evitar otra crisis como en 1929. En el ámbito social también tuvo que intervenir el Estado. Y se regularon las relaciones entre empresarios y empleados, estableciendo salarios mínimos y una jornada horaria máxima. ¿Qué pasaba? Que antiguamente no tenías un salario mínimo y los empresarios capitalistas pagaban lo que querían. Y no habían horas extras. Simplemente te pagaban por trabajar y no existían las horas extras. Ahora no, ahora ya iba a existir una jornada máxima de 8 horas. Y ahí surgió un movimiento, ¿no? También el movimiento de las mujeres obreras, ¿no? El tema de que la mujer trabaje, ¿no? Porque antes las mujeres eran contratadas como obreras. Y bueno, para comenzar no teníamos derecho al voto. Y con el tiempo pasó de que nos explotaban más a las mujeres que a los hombres por ser mujeres, ¿ya? Y hubo una jornada triste, ¿no? En Estados Unidos, Chicago, exactamente. Por eso es el 8 de marzo, me parece, ¿sí? El Día de la Mujer, donde incendiaron a muchas lideresas en una fábrica, ¿no? Y le cerraron las puertas. Ya, eso fue una lucha, ¿no? de las mujeres. Con los años ya nos dieron el voto, derecho al voto, pero antiguamente la mujer le pagaban hasta menos de la mitad de lo que ganaba un hombre por hora. Se creó el primer sistema federal del seguro de desempleo y pensiones. No había, ¿no? O sea, en realidad las reglas estaban terribles, ¿no? No existían reglas. Había un abuso de poder terrible. El capitalista abusaba de ti como quería. Te explotaba, ¿no? Y a las mujeres más porque éramos considerados cosas, ni siquiera personas. Entonces, eso no podía continuar, ¿no? O sea, si no hubiera habido la gran depresión del 29, creo que algo hubiera tenido que pasar, ¿no? Porque definitivamente las reglas estaban mal hechas. Y ya, bueno, y todas esas políticas cambiaron,
¿no? El reconocimiento de la mano invisible del capitalismo liberal no tenía suficiente fuerza para... Claro, o sea, solo el capitalismo liberal no podía equilibrarse, definitivamente, ¿no? El Estado tenía que intervenir para poder realizar obras públicas y para reactivar el empleo. Ya. Listo. ¿Cómo impactó la crisis del 1929 en América Latina? Bueno, América Latina. Bueno, obviamente impactó en todo el mundo, y al impactar en la América Latina, bueno, obviamente Chile también, pero es América Latina, ¿no? Impactó terriblemente, ¿no? Ahora vamos a ver un video donde afecta terrible a las familias, no solamente chilenas, sino todo Latinoamérica fue afectado, ¿no? Acá hay algunos periódicos que dice de la gran depresión de la crisis por el coronavirus, como fue el crack económico que hizo. Claro, acá lo que están haciendo es comparando la crisis del 29 con la crisis del 2020. El dolor económico del COVID es universal, pero el alivio depende de dónde vivas. Brasil desbordado por lo... Claro, ya acá comienzan a comparar definitivamente el tema de la crisis del 29 con la crisis del COVID. En realidad sí es comparable, ¿no? No sabemos qué va a pasar todavía, pero por ejemplo esto que va a ser la cuarta tarea, tienen acá material para que puedan ir leyéndolo, evaluándolo, ¿no? Y bueno, les sirve para que puedan leerlo, ¿no? Listo. A ver, somos 23 personas, bueno, menos 2, somos 21 personas. En lista somos 27. Vamos a terminar la grabación de esta primera parte para después poner el videíto de los dos videos que hemos hablado del tema de la crisis del 29 y finalmente una simulación de una rueda de balso si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para la siguiente clase. A ver, vamos a terminar la primera parte de la clase del día de hoy, 5 de noviembre del 2020, de la clase Sistema Financieros y Bolsa de Valores.